Bien. Bueno, pues queremos iniciar el día de hoy, hermanitos, con el ejercicio y pues ahora sí que con este pequeño relato. Es algo así como Es pelo una fino. anécdota, de una otra forma es una anécdota, de un abuelito, ¿no? Se llama, se llama el cuento un poquito chusco, desde su nombre, Chilacapexin, ¿no? Chilacapexin, como de Chile, agua, ¿no? También es agua. Pexin como algo, el chile de agua liso, ¿no? Porque dice, mi abuelito chilito brilloso o resbaloso, ¿no? Algo así más o menos. Se dice que este abuelito jamás se le conocieron ninguna tristeza, ¿no? Y por eso yo les ponía esta pequeña imagen, donde podemos encontrar el monito en sus diferentes actitudes, en sus diferentes emociones, que enojado, triste, ¿no? Este está siempre feliz, sonriendo, triste, más triste, ¿no? Y entonces el abuelito, inclusive sí existió, ¿eh? Yo lo llegué a ver, bueno, vivió creo que en la época ahora que me acuerdo, en la época de mi mamá y de mi papá. Lo llegué a ver, era un abuelito travieso que jamás lo iba uno a encontrar triste, ¿no? Porque si no es que te estaba haciendo alguna travesura, te estaba, te estaba haciendo un truco, le llamaba él como de magia, ¿no? Cuando te das cuenta, mi cartera o mis moneditas, cuando ves, están en su morralito, ¿no? Y siempre estaba de travieso el abuelito. Por eso es muy recordado, ¿no? Y dentro del círculo en el que estamos estudiando, cada vez que encontramos a alguien haciendo travesuras, le decimos nosotros, no, pues ahí está el espíritu del abuelito Chilapexi, ¿no? Chilapexi. Entonces, pero fíjese que tiene una historia el abuelito. Él en su época de juventud, dice que era un abuelito, pues era muy responsable, era muy, ¿cómo les puedo decir? Era mm, muy cuadrado, pudiéramos decirlo, ¿no? Con las palabras en la actualidad. Él llegaba, o sea, iba a trabajar y le decía a su esposa, te traje la leña, te traje los honguitos, te traje este conejito que cacé en el camino, prepáramelo. Y llegaba y se sentaba, serio, siempre serio, ¿no? Y entonces, su esposa era una de las mujeres muy hermosas, una de las mujeres muy comprensivas, muy empáticas, ¿no? Y entonces le decía a ella, le decía, oye, cuéntame algo, ¿cómo te fue? Me fue bien, pero algo que te haya pasado, que tú quisieras contarme, ¿no? Todo bien, mujer, apúrate que voy a comer, ¿no? Y entonces la mujer me empezaba a contar algunos chistes, ella a su esposo. Entonces le decía, no, pero fíjate que esto y fíjate que vinieron nuestros nietos, ¿no? Ah, sí, está bien. Dice, pero ¿qué no te causa emoción? ¿No te causa risa de lo que te cuento? Ah, sí. ¿No? Y se quedaba serio. El abuelito siempre serio, ¿no? Y entonces, pues en aquellos tiempos, fíjense que, pues, pues los abuelitos no tenían ni tele ni nada de esas cosas, ¿no? La abuelita siempre salía afuera en su jardincito donde tenía florecitas y le decía a las flores, pues abuelito Xochipilli le decía, hablándole el corazón a mi esposo. Yo quiero que sonría, yo quiero que convivas conmigo, que riamos, ¿no? Entonces, le decía siempre eso. Entonces el abuelito Chilapexi, no, siempre enojado, serio, ¿no? Le decía a su esposa, vente, vamos a contemplar el sol. No, no tengo tiempo.
él era uno de esos artistas muy obstinado, ¿no? Entonces hacía canastitos de carrizo, tejían. Le decían, vente, vente, vamos a ver el sol, mira cómo se oculta, qué hermoso sol. Sí, no tengo tiempo, tejían, ¿no? Pero la abuelita tenía sus días contados, ¿no? Y entonces una vez le dijo, oyes, le dice, ¿por qué eres así conmigo? Si cuando tú y yo nos casamos, nos decidimos vivir juntos, eras un joven travieso, eras un joven carismático, que me contaba chistes, que me contaba anécdotas. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te hice? ¿No? Nada. Tú no me hiciste nada. Así soy. Si te gusta bien. Dice, no, no. Se queda, está tejiendo su canastito. Entonces le dijo, creo que serías más feliz sin mí. No digas eso, mujer. Y ya deja de estar diciendo tonterías. Empieza a preparar mi cena. Que yo ceno bien, ya sabes, ¿no? Ahí estaba de gruñón. Estaba el abuelito Chilapet. Un día, el abuelito se fue a otro pueblo a Tres Sal. Antes, pues era caminando, ¿no? Fue a otro pueblo de la costa, en el Golfo en el Océano Pacífico, aquí por Chile, por Acapulco. Y entonces, cuando regresó, encontró a su esposa, estaba recostada, estaba tendida en su camita, y le decía, mujer, como era caminando, se hizo 15 días, y entonces le decía, mujer, levántate, quiero comer. Dice, no, no puedo, no, estaba acostadita, ya no se podía mover. Le decía, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no? ¿Por qué decides irte? Justo ahora cuando más te necesito. Le dice, no, tú no me necesitas. Dice, no, sí, te necesito para que vivas conmigo. Dice, no, me voy a morir de tristeza. No, le dice, no, 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 mujer. Mira, si quieres yo hago. ¿Cuántas veces te lo pedí? ¿Cuántas veces te pedí? Dice, no, pues sí, pero ya no estamos en ese tiempo. Entonces la abuelita falleció. Antes de fallecer le dijo, prométeme, prométeme que serás feliz. Prométeme que sonreirás, que harás chistes, que harás payasadas para vivir feliz. Y si así vives, amargado, vendré por ti, te llevaré a Mixla, ¿no? Y entonces el abuelito dice, no, pues es que no quiero que te vayas. Falleció. La abuelita falleció. Lloró él, pues por todo una trecena, le lloraba, la extrañaba, y más que extrañarla, era como esa culpa que él sentía, ¿no? Dice, no, pues es que si yo le hubiera hecho caso, si le hubiera dado todos estos momentos de felicidad, inclusive sus chistes tan simples, las cosquillas que me hacía, que queriéndome hacerme sentir bien. Entonces se la pasaba llorando el abuelito Chilapec, ¿sí? En ese momento él hizo la ensoñación y le dijo en esa ensoñación, ¿no? Que apenas vimos el día de ayer, le dijo, ¿sabes qué? No quiero que sufras, no quiero que llores, te pido un gran favor. Dice, sí, pues lo que tú digas yo lo haré. Si eso te hace feliz, a mí me hará feliz. Le dice, quiero verte feliz, quiero que rías, quiero que hagas reír a los niños, que le hagas reír a todo el pueblo. Dice, no, pues yo no, no, ¿quieres volverme a ver? En tus sueños, ¿quieres que yo regrese, te abrace y te apapache y te dé besitos? Hazlo. Y después de eso, el abuelito siempre, ¿no? Porque sabía que después de disfrutar este momento de reír, de compartir y de hacer todas esas monadas, en la noche la visitaba a su esposa. Él le decía, te lo has ganado.
La abrazaba, lo apapachaba, le daba sus masajitos y todo. Y desde entonces el abuelito Chilapexi, me acuerdo muy bien, que nunca paraba de, ay, ya te cuenta esto, te cuenta el otro. Entonces, y se quedó en eso, en el círculo de los abuelitos. Siempre nos dicen, cuando alguien llega y está echando relajo, o a lo mejor en ese momento él está de buen humor y se ríe, y todo feliz, brinca. Dice, mira, el abuelito Chilapexi lo está encarnando, ¿no? Y el mensaje, hermanitos, el mensaje de este pequeño relato, habla de eso, ¿no? De que en este justo momento, 6:49 del día 29 de agosto del año 2024, seamos felices, hagamos reír a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, ¿no? ¿No? Y reírnos y disfrutar este momento. Recuerden, perdón, que la felicidad no es estar ja, 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 je, no. La felicidad es estar en ese momento hermoso de conexión con los que te rodean, ¿no? Y seamos realmente como el abuelito Chilapex. Y todavía fíjense que se maneja eso, ¿no? En esta vez que hicimos en el círculo, que me integraron al primer círculo, estaba uno de los abuelitos, estaba echando relajo, dice, mira, el abuelito Chilapex, sí, ya le encarnó este amigo, ¿no? Y sí, hermanitos, fíjese que la risa es uno de los estandartes, de las banderas, de los elementos que no nos debe de faltar, ¿no? Fíjense que una vez yo estaba muy triste. Fue justo en el año 2007. Yo era muy feliz porque era mi tercer hijo, las primeras dos niñas hermosas, mis hijitas. Era el tercero, era un varoncito. Pues ustedes saben, ¿no? Uno como hombre siempre desea un varoncito, ¿no? Y ya, entonces me dicen, pues es varoncito, es un niño. Y nace justo el 14 de febrero. ¿Se imagina? Sí, esa emoción, digo, no, pues ¿cómo? O sea, yo estaba muy feliz. Sucede que, pues, ¿cómo se va a llamar? No, pues sin duda Valentín. No, Valentín. Y su segundo nombre, pues Aurelio. Su tercer nombre, Tezcatlipoca. Valentín Aurelio Tezcatlipoca. Y sus apellidos. En esos momentos, en ese año, fue el año más feliz que viví, ¿no? O sea, sí, llegaba cansado, a veces llegaba estresado por el trabajo, pero al verlo a él, no, pues lo abrazaba. Pero justo me tardó 1 año y 6 días, ¿no? El 20, el 20 de febrero del año 2008 fallece, ¿no? Entonces, en ese momento, me acordé del abuelito Chilapexi, ¿no? Sí, pues, falleció y ustedes saben, ¿no? Todo ese bajón de emociones y llega a suceder eso, ¿no? Entonces, me decía mi mamita, todavía vivía. Ella falleció en el 2019. Mi papá falleció en el 2013. Y entonces ella me decía, no, pues acuérdate del abuelito Chilapexi, ¿no? Digo, pues sí, pues se dice fácil, pero hacerlo, ¿no? Y pues llegué a entender. Fíjense que al transcurso del tiempo lo llegué a entender. Bueno, entonces a lo que voy. Uno de los mensajes de este pequeño cuentito de este abuelito, creo que todos hemos vivido esa parte, ¿no? De que pues hay altas, hay bajas en nuestra vida, pero lo que importa a veces es la actitud, ¿no? Del monito, ¿no? Inclusive uno de los ejercicios que ahorita los vamos a revisar, justo es eso, ¿no?
Después, va a ser ahí uno de tristeza. Es difícil, sí, porque el dolor que a veces te oprime el pecho, pues es muy duro, ¿no? Pues todos tenemos la creencia, ¿no? Pues es que primero voy a morir yo, después mis hijos, pero imagínense que muera él, el sueño anhelado, ¿no? Pero bueno, entonces, a todo esto, en lo que dice Huehuetlel, Huehuetlatol y Nocolti, Chilapexin, ¿no? Como de chili, de chile, de agua, pexi, el chile de agua, hermoso, ¿no? Porque eso es lo que quiere decir, como decir chistes, ¿no? Es eso de la actitud que nosotros debemos de tomar y es lo que nos dice aquí, dice oso, ¿no? De oso. El que emociona con alegría, ¿no? Esa es la palabra oso, ¿no? Que bueno, aquí no podemos a lo mejor ponerle un acento, porque pues en la gramática náhuatl no lo podemos encontrar, de oso, el que se emociona con alegría. ¿Cómo? Como este abuelito que vemos aquí, que está pescando, ¿no? Agarra un pescadito y se emociona, así, oh, me gané un premio, ¿no? En serio que esa emoción, cuando lo implantamos en nuestra vida, en nuestro ser, es muy hermoso, pero es aprender a vivir con eso, ¿no? Nos dice de Matli, mano, ¿se acuerdan que mano es los Macuilti? ¿Y se acuerdan que Xochipilli es uno de los Macuilti? No sé si se acuerden, ¿no? Justo eso, porque dentro de Xochipilli, no sé si se han visto ustedes, dentro de las representaciones de Xochipilli, todo su cuerpo tiene flores, ¿verdad? Tiene flores. Nuestro cuerpo es medicina, ¿sí? Y entonces, al ser medicina, al convertirnos en medicina, nosotros somos medicina para los demás. ¿A quiénes? A los que nos rodean, ¿sí? Este, precisamente el día de ayer nos reunimos, como yo soy director encargado de la escuela, nos reunimos los 18 directores, ¿no? Nos sentamos y dice, no falta un travieso, ¿no? Y llega y empieza a contar algunos chistes, pero todos estaban cabizbajo, ¿no? Y yo les decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tienen? No, pues tenemos una noticia muy triste. ¿Qué pasó? Es que la abuelita de un compañero falleció. ¿Cuántos años tenía? 95 años. Qué hermoso. Todos se me quedan viendo, ¿no? Qué envidia. Dice, ¿por qué? Y digo, yo quisiera llegar a los 96. No. Desde que entré a este camino, yo les decía a los abuelitos, con que yo celebre mi ceremonia de 52 años, yo soy feliz. Si dice mi Tlantecutli, vámonos, vámonos, yo voy. Me decían ellos, es una mentira lo que tú dices, porque cuando veas a tus nietos, no vas a querer irte de este plato, ¿no? Y bueno, afortunadamente o desafortunadamente todavía no tenemos nietecitos, pero yo creo que sí, ahora entiendo, ¿no? Entonces, regresando a la temática, hermanitos, de la mano de Matli, de vamos a ser creativos. Vamos a transformar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra actitud, a que seamos medicina para los demás, hermanitos, ¿no? Como el abuelito Chilapex, ¿no? De a partir de lo que vivió, empieza a ser creativo. No sé si el día de ayer ustedes observaron que dentro de la cabeza de Mictlantecutli salía una manita, ¿se acuerdan? Y en la parte así estaba de perfil. En la parte izquierda salía una manita. Justamente lo que nos decía. Después de esto, pues tenemos que regresar con la creatividad. Y aquí está Xochipilli. Si ustedes lo pueden observar, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como si tuviera la mano así. ¿Sí? Y hay algo que a veces nosotros lo pasamos de desapercibido.
¿no? En el Amoshti, no sé si se acuerden, en el ejercicio de Ad, ¿no? Cuando poníamos ahí a la energía de Bajomet, ¿no? Que es de los sumerios, ¿no? Claro, de los sumerios, pero de Mesopotamia hay otro. Entonces, él representaba eso, ¿no? El simbolismo, la imagen, al igual que esto. De una u otra forma hemos escuchado de los Illuminati, de los Illuminati, y hay otro grupo muy, muy, muy de moda, ¿no? Que ponen su dedito aquí, Tu le calle. micrófono, maestro. Permíteme. ¿Sí me escuchan? Sí, Dice que maestro. no. Pero, perfecto. Bueno, les decía, ese es un grupo en donde ponen el dedo, ¿no? Para callar. Y esto Bueno, no lo, en este caso no lo ponen de esta manera, ¿no? ¿No? Entonces, todos esos grupos son de conocimiento muy antiquísimo, pero con nuestros abuelos también tienen lo suyo. Como hay muchas coincidencias, es lo que estaba analizando antes de iniciar la clase, como de 4 a 6 estaba yo revisando. No, bueno, sí hay una gran coincidencia. Como los McQuiltin tiene un simbolismo. El primero es que si tú eres cambiaformas, no digas nada, tranquilo. Es que si tú eres de los McQuiltin, demuestra cuán inteligente eres para poder trabajar, ¿no? Y aquí precisamente Xochipilli, miren, dentro de su tocado, tiene a 4 lengüetitas de malinal y de medicina. Y no es de extrañarnos que son los 4 rumbos, que son las 4 extremidades como medicina, y dentro de este tocado, ¿no? Nos da un tocado de color rojo y de color verde, verde color jade. El verde color jade precisamente habla del rumbo sur, de la fuerza de voluntad. El color rojo aquí en su tocadito, ¿no? Es el rumbo de la percepción que nosotros como medicina debemos de percibir. De percibir, de percibir quién tiene precisamente la fuerza de voluntad. ¿Quién tiene esa cualidad de vivir? Y aquí está, miren, enfrente de este Xochipilli, y también aquí, miren, si se dan cuenta, tiene el collarcito, pero de Tonatiuh, de sol, ¿no? Xochipilli es un niño, y todo niño travieso, tiene su propia luz inocente y una luz muy hermosa. Pero el mismo Xochipilli nos está señalando, ¿no? Aquí, miren, nos está señalando justo de ese vibrar, ¿no? De los 3 rumbos. Vean, ¿no? Y tiene la espumita. Acuérdense que ayer decíamos que la espumita habla de, perdón, decíamos antier, por lo del signo del agua, el sonido armonioso. Que nuestra comunicación nos dice sea armonioso y que sepamos nosotros pescar, ¿no? Pues eso es un pescadito. Nosotros sepamos pescar el color del jade, el color de la fluidez, el color de lo hermoso, el color amarillo, el color de la energía interna, el color rojo, el color de la fuerza de voluntad de nuestra energía. Y aquí que todas esos 4 colores sean floridos en nuestros dos ámbitos, en nuestros dos, en el tonal y en el nahual, así como nos lo muestra. Y este personaje, que somos cada uno de nosotros, tiene su copetito, ¿no? Que el copetito precisamente representa la energía joven, ¿no? La energía juvenil,
la energía empoderada que no nos puede dominar nada ni nada. Ahora bien, ¿quién es el pescado? ¿Ah? ¿Quién es? Y si se dan cuenta, hay dos peces, miren aquí. Más un tercero que lo está capturando él. Pero lo está capturando mediante una intuición, una percepción, porque el pescadito no se está esforzando, no se ve que se esté moviendo como con obstinación de querer liberarse. Tiene una connotación, una representación o un significado. Nos está diciendo que nosotros, como Xochipilli, vamos a pescar, ¿quién? Hermanitos, ¿a quién curar? Vamos a pescar a quienes quieran ser rescatados. Porque, ojo, también vamos a encontrar hermanitos que aún, aunque los veamos, que sí les podemos ayudar, más bien, no te estoy pidiendo tu ayuda, ¿no? ¿Acaso te pedí tu ayuda? ¿Acaso te estoy diciendo que me ayudes? ¿Verdad que no? ¿Ah? Por eso yo les decía que nosotros ayudemos solamente en dos situaciones, en dos ámbitos. Cuando nos lo pidan y cuando veamos al hermano, la hermanita que está en peligro de muerte. Nada más. De ahí no ayudemos. ¿Por qué? Porque no lo van a querer agradecer, ¿no? Ah, de manera personal a mí me ha pasado, ¿no? A veces les he dicho, miren, ayúdame. Yo he sido muy confianzudo, muy de confianza, ¿no? Ayúdame, necesito de tu ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué debería de yo de ayudar? Bueno, cuando tú lo necesitaste, yo pedí ayuda con los demás para ayudarte a ti. ¿Te lo pedí? No, pues no. Entonces, no te debo nada. Está bien, te agradezco. ¿No? ¿No? Entonces, justo eso, dice, de más y creativo con la mano, con los demás órganos. Vamos a ser muy creativos. Con el corazón, demostrar las emociones. ¿No? Bien, y su regente, y justamente miren, está así como está en forma de U, ¿no? Está estos dos pescaditos, ¿no? Está simbolizando volando hacia arriba. Justo eso, ¿no? Les decía yo que una de las formas de recuperar energía por hacer ceremonias es comer pescado, tomar agua de coco y comer la carnita de coco, blanquito ese que le sale. Y el otro cargarse de energía con el abuelito Sol, ¿no? Pero muchos de nosotros dicen, ni que yo he conocido hermanitos, no, yo no soy planta, ni que fuera planta para que me cargue de energía con el sol. Y no es así. La energía del sol nos recarga, ¿no? Si andamos deshidratados, cansados por cualquier trabajo, tomen agua de coco, coman la carnita de coco, ¿no? Pues recargarnos con el sol. Pero si pueden, coman pescado. ¿Por qué? Porque el pescado ha estado viviendo con ese fluidez en el agua, ¿no? También el pescado representa, hermanitos, como nuestro ser interno. Dentro de la música no se representa más que aquí, miren, aquí muy presente, ¿no? Los pescaditos es como, nos lo representan como el espíritu, ¿no? ¿No? Es como el espíritu, como nuestra fuerza interna. ¿Quién nos da energía? ¿Quién nos da vitalidad? El agua de coco. Porque el agua de coco, me decía un hermanito, sí, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué crees mucho en el agua de coco? Mire, le digo, el coquito tiene dos capas, ¿no? ¿Y cuáles son? Le digo, y el coco, ujú, el coco es como nosotros,
Este es la carne, el color verde que tú ves. Le quitas esta carne, ¿qué queda? Un cascaroncito duro. ¿Y cuál es, y qué representa el cascaroncito duro? Nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros órganos. Parte este corazoncito duro, encuentras la energía. Parte este cerebro y vas a encontrar este cráneo y vas a encontrar el cerebro, que es la energía, la sabiduría. Partes este corazón, está la sangre, ¿no? Y todo eso. Ah, dice, no lo había visto de esa manera. Le digo, sí. Cero Somatli es muy hermoso. Xochi. Acuérdense que es flor. Pili, hijo pequeño, hermoso. Nosotros somos Xochipili, claro que sí. Somos un niño hermoso, con perfume, ¿no? De esos Xochipili, algunos lo interpretan como el hijo de las flores, el hijo de Xochiquetzali, de lo hermoso de la naturaleza, y que no les gustan las flores. Decía un hermanito, "Ah, qué cursi eres, que las flores. Yo soy flor. Acá me dice él, ¿acaso eres homosexual? Por eso es que, no, es que no se trata de eso. Le digo, cuando tú eres flor, tú das lo mejor de ti. Lo entregas con esa actitud de servir. Bueno, está bien, ¿no? Entonces, al ser uno de los macuilti, hermanitos Xochipili, somos medicina. Nos podemos transformar en medicina. Ser macuili, ser de los macuilten es, no es decir, "Ah, me convierto en hombre lobo, así como vemos en las películas". No, 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 nada de eso. Ser el número 5 es tener la capacidad de pensar, sentir y hacer que vean, que lo perciban nuestro campo, ¿no? Muy bien. Entonces, yéndonos, bueno, avanzando con la clase, dice Manictemaca Xochime, Guantlapatilismo, Batictemacaca, demos flores y sabiduría. Pero esta es nuestra decisión. Les decía yo, podemos dar basura, sí, porque yo tengo esa basura aquí en mi cuerpo. Pero también puedo dar miel, puedo dar perfume, sabiduría. Acuérdense que toda sabiduría, que todo lo que nosotros querramos compartir, siempre debe de partir de nuestro Neltilistli. ¿Qué es Neltilistli? Pues de nuestra verdad. ¿Se acuerdan de la palabra Neltilistli, no? De que de mi verdad. Es que eso yo ya lo viví. ¿Sí? Dice Tiquiecnemitis, Moyeclachihualistli, Tayocolistli, Quexalnemilistli. Darle vida a tu sabiduría artística, ¿no? Justo eso. Justo eso es lo que nos dice Osomatli, Xochipili. Bueno, vamos a empezar primero con Osomatli. Es un monito. Por lo general, al ser mono, ese mono araña, como nos lo muestra aquí, ese es el mono araña, ¿no? Ese mono araña, por lo general, es un animalito que dice, la pasa en el aire, ¿no? Brinca al otro árbol, brinca al otro árbol. Casi no baja al suelo. Si vive en el suelo, es las gorilas, ¿no? Otro tipo de mono. Pero así como nos lo muestran, este monito no vive en el aire, brinca para allá. Por eso nos dice, darle vida a tu sabiduría artística. Xochipili, para que seamos flor, me pongo a cantar, me pongo a danzar, me pongo a declamar poesía, escribo, huehuetlastoli, escribo Xochitl y me convierto en ese hermoso sabio, ¿no? Fíjense que dentro de mi poca experiencia como escritor en el idioma náhuatl, se me ha facilitado de dar un discurso, ¿no? Justamente el día de hoy que
que fuimos a la supervisión a recibir unos libros para nuestras escuelas. Yo soy director encargado, ¿no? Y me dice, le dije, mi comité, no voy a ir a trabajar a la comunidad, a la escuela, voy a ir a traer libros. Dice, vaya maestro, vaya, vaya, ¿no? Entonces, justo el día de hoy llega una autoridad estatal, ¿no? Y me dice el supervisor, y ahora es hora que brilles. Le digo yo, ¿por qué? No soy estrella, ¿no? Necesito que armes en este momento un, un discurso alusivo a este día que nos visitan las autoridades, ya saben. Le digo, ¿y yo qué gano? Dice, pues reconocimiento. Bueno, ¿no? Y me dice, ¿lo vas a escribir? No, le digo, lo tengo acá y acá. Y empiezo inicié con un pequeño poema por el día de hoy. El día de hoy, precisamente, que le digo, el día de hoy vamos a iniciar a las 10:45 de ocho marzo, ¿no? Y les dediqué este poema. Ne Juanín Osomatli, ni huesca cano isli, ni huesca cano yolo, ni huesca y cano yoltona. Tlatehuatzin ticnequi tipakis, ¿quién nehua? Tlatehuatzin no ticnequi timohuinehnemitis, ¿quién nehua? Xipaki, xihuetzca. Amo ya casé masewali, amo melawak tlayohuexki piese ixuetzki. Tinochtitikpia, lechtikpia, miek tomi, wa miek tequipachitl, ¿no? Entonces, traduciéndolo al español, yo les decía, vivamos como el mono, que vive feliz, que vive armonioso. Vivamos en este momento. Quizá no tengo todo eso que quisiera tener, pero ¿acaso eso me va a detener? ¿Acaso eso me va a impedir de regalar una sonrisa? ¿De decirte que te quiero y que te amo? No, seamos como el mono, seamos felices. Saquemos una sonrisa de nuestro hermanito, saquemos una sonrisa del corazón y del alma, ¿no? Ya en ese momento todos se quedan callados, ¿no? Y ya le digo, bueno, pues mínimo deme un aplauso, ¿no? Dicen ellos, sí, 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 sí. ¿Pero por qué? Le digo, ¿por qué? Porque sé que nos, pues que nos gustó mucho. ¿Y todo eso dónde lo aprendió? De la vida con los abuelos, ¿no? Entonces lo que nos dice aquí, hermanito, darle vida a tu sabiduría artística, ¿no? Lo que tenga que hacer, lo voy a hacer con lo mejor que yo pueda. Y créanme, cuando disfrutamos hacerlo, es otro. Es otra actitud, es otra experiencia que podemos nosotros encarnar, ¿no? Después de regresar del viaje, presentar los regalos. ¿Se acuerdan que el ejercicio de ayer decíamos vamos a viajar a Mictlampa? Inclusive, desde ese ello vamos a poner cierta cantidad de dinero para estar listos y comprar. Se debe presentar los presentes que se nos entregó en Mictlampa. Válgame la redundancia, los presentes. Sí que son los presentes. Son los regalos, ¿no? A lo mejor en este viaje, por él les decía, es un engrane, ¿no? Todos estos ejercicios, para que tú puedas llegar a este ejercicio, debiste de hacerlo con mi clase, ¿no? El de Escuintle, el día de ayer que vimos. Entonces, ¿a qué fuimos? ¿Por qué hicimos la ensoñación? No, pues yo quería ver a mi abuelito Cipri, a mi papacito Aurelio, a mi mami Guadalupe, ¿no? A mi abuelito Pedro, que era muy bueno para labrar máscaras, para labrar bastones. Ah, pues sí, a mi abuelito Antonio, que él conformaba dentro del grupo como Tlacuilo. Uh, decía, decía uno de los abuelitos de sus contemporáneos, si tú eres nieto de don Antonio, le digo, sí. No, dice ese hombre. Era un hombre diestro para pintar, dice un amor, si le decías una idea ya,
te lo está dibujando, ya te lo está, y te lo explica con sinceridad y seguridad. Tú eres un nieto, hazle honor a tu abuelo. No, tú puedes, llevas su sangre. Entonces son como que esas cositas, ¿no? Hace ratito, en la mañana, justamente me decía el hermanito, ¿no? Un hermanito, el hermanito Sajid. Oiga, Temachtitiani, mis abuelitos no tenían ni una cualidad. Le digo, sí tenían, y sí tienen. Ahora, está bien, si tú ya investigaste que no tienen, te vas a Mictlampa, vas a encontrar muchos abuelitos. El mismo abuelo, el mismo gran señor Mictlantecuhtli, dile, muéstrame a los abuelos, claro, de tus intereses. Uno de mis intereses era eso, porque me nació la curiosidad de que me dijo el abuelito, no, pues, tu abuelito tal es esto, tu abuelito tal fue esto, tu mamá era esto. Digo, ah, caramba, qué cajita de sorpresas estoy descubriendo. Entonces, pues viene, digo, le voy a pedir a mi abuelito que me dé sabiduría, porque yo ya tenía mis 2,000 pesitos, ¿no? De mis ahorritos. Que 10, que 20, que 30, ¿no? Y la guardo. Digo, de aquí voy a comprar mis herramientas. Después de ese ensueño que yo hice, ¿no? Que me tardó como 13 días, ¿no? Y mi abuelito me decía, ¿en serio quieres hacer eso, viejo? Porque me acuerdo muy bien, era muy pequeñito, de 1 año, creo que hasta 2 años, pero tenía esas vagas imágenes, vagos recuerdos, ¿no? Y que me decían, ¿en serio, viejo, tú quieres hacer eso? Yo, abuelo, estoy contigo, ¿no? Casi no hablaba mucho español, pero siempre me decía, estoy contigo, cuenta conmigo, ¿no? Y sí. Y entonces empecé a tallar mis máscaras, inclusive a tallar bastones, a pintar bastones en carricito. Ahí había momentos que hasta a mí mismo me sorprendía. Digo, ¿cómo es que hice esto? Wow. Me decía, ya, puedes, eres, eres muy bueno en esto. Me sorprendí a mí mismo, hermanitos. Háganlo. En serio que sí funciona. Y me lo podrán confirmar cuando ustedes lo hagan. Con el dinero ofrendado, en mi caso, 2,000 pesos, comprar lo que se necesita para empezar a ofrendar flores. ¿Y qué son flores? Los bastones. Los primeros 5 bastones que yo labré con las grubias que compré, los regalé. Y uno de esos bastones le ofrendé al abuelito Nahuizipacli, que está en Villa Cuauhtémoc, Toluca, cerca de Xonacatlán. Una máscara que yo tallé, le regalé a una de las hermanitas que siempre creyó en mí y me decía, tú puedes, ya. Le digo, esto es para ti. No, pero ¿cómo crees? Esto es para ti. Es mi primera máscara. No sé cómo le hice. El chiste que lo hice, ¿no? Es eso, ¿no? Dice 3, conocer las energías que nos regirán en el caminar de nuestro sendero. Ojo, vamos a conocer las energías. Mínimo, debemos de saber cuáles son las energías de nuestro tonal. El día de hoy quedamos con el hermanito Aarón. Híjole, no, sí, ya. Le decía, deme la oportunidad, porque ella hizo su tonal, le digo, deme la oportunidad de explicarte tu tonal. Y pues lo más seguro que mañana lo hagamos. Entonces, es eso, hermanitos, ¿no? Hagámoslo. Conozcamos nuestras energías. En mi caso, mi volátil es un colibrí azul turquesa. Mi volátil. Mi nahualito, pues es coal, una serpiente. Y mi señora de la noche, Chalchihuitlicue, ¿no? Y mi señor del día, Xiuhtecuhtli. Por eso siempre trato de estar armonizado. Trato, porque a veces soy humano, ¿ah? Y de esa manera, es conocer nuestras energías. Mi veintena, Panquetzalistli, levantamiento de banderas. Mi regente, Huitzilopochtli, la fuerza de voluntad. Mi volátil,
con Huitzilopochtli, créanme, créanme que como el día de hoy dije, no, me siento cansado, levantamos cajas y repartimos, pero lo tengo que hacer. Dije, no te comprometiste. Los hermanitos confían en ti, en que tú el día de hoy vas a dar la clase. No, llegando me di un baño, digo, ya, no, no creo que dé la clase. Dije, no, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, conocer nuestras energías nos van a ayudar a encaminarnos hacia donde queremos llegar. El día martes, bueno, esta fecha les puse porque es del año pasado que hicimos este ejercicio, ¿sí? Algunos de los hermanitos creo que nos acompañan, como el hermanito Miguel Ángel, el hermanito Tosnene, la hermanita Ana, no sé, creo que si todavía vio. Estos ejercicios, hace un año los hicimos. Justo este año, estos ejercicios fueron las enseñanzas del año pasado. El día martes 13 de junio de 2023, haré la presentación de la ofrenda ante el círculo de los abuelos del tercer círculo. La cantidad que se ofrenda, que se ha ofrendado de 400 pesos es opcional. Los hermanitos que estaban conmigo tomando la clase, ese día 6 de junio hicimos una ceremonia con los abuelos. Y para su conocimiento, yo pertenezco al círculo, yo ofrendo con ellos, no les doy dinero, pero sí les llevo herramientas como que copal, ocote, velas, flores, medicinita, las plantitas de poder. ¿Cómo qué? Como el venadito azul, el peyotito. Les llevo cannabis, les consigo. Ujú. Agua de colonia, pastillitas de alcanfor, saumerios, atecocoli. De todo lo que ustedes me cooperan mes con mes, que la cantidad de 579 pesos. Me decía un hermanita, no, ya ponle que son 600, que son 700. Son 5 números muy poderosos. Macuili, el 5, el de 579. El 5 quiere decir que esto que tú aprendas conmigo que te ayude a transformar mente, cuerpo, espíritu y, ¿por qué no?, nuestra alma. 7, que toda esta información que yo te dé y que te ayude yo a conseguir de los 7 rumbos, que tú seas el séptimo rumbo para adquirir ese conocimiento. 9, que todo eso que tú aprendas, que tú adquieras por los 7 rumbos, por tu transformación, te lleve a ser un abuelito, a vivir en armonía con todo lo que te rodea. Por eso son 579. ¿Y qué es la colaboración, la cooperación que ustedes me van dando? ¿No? A veces, pues me cooperan todos, a veces no me cooperan todos, y no, no quiero decirle con esos de que deben de darlos, ¿no? Pero lo que me dan, ha llegado a juntar a veces 5,000, 6,000. De esos 5,000, si son 5,000, 3,000, se los llevo a los abuelitos, compro todas las cosas. Y lo que les digo, esta ofrenda que yo les traigo es de los hermanitos que les doy clase y les doy la listita de los que me cooperan, ¿no? Pues estos hermanitos son los que cooperaron. Por favor, dentro de una ceremonia, dentro de la plegaria que ustedes hagan una petición. Agradezco por todo lo que me están dando los hermanitos y pido sabiduría, conexión. Y me comprometo a seguir compartiendo conocimiento. Y los abuelitos están muy agradecidos con todos ustedes, hermanitos. Si son 5,000, les digo, pues yo doy una parte, el 75%. 1,000 se le queda a su servidor. Y el internet que estoy pagando, pues son de 700 pesos. Entonces, 1,300 es lo que me queda a mí. Y lo demás yo lo ofrendo con los abuelitos. ¿Por qué? Porque gracias a ellos es lo que yo les comparto a ustedes. Por eso puse esta, ¿no? De que les dije, no, pues lo que quieran aportar los 400, apórtenlos. En realidad no todo es para mí. Yo
lo entrego con los abuelitos. También hay hermanitos muy bondadosos que dicen, no, pues yo no te doy los 579, yo te doy 1,000 pesos, te doy 1,300. Gracias. No. Inclusive de los 1,300 vamos ahorrando. Ahorita nosotros tenemos un pequeño ahorro para comprarle algunos uniformes de mis niños de la escuela. O a veces llega un abuelito y me dice, ¿sabes qué, hijo? Necesito 500, ¿no tendrás? Oh, sí, claro. De la aportación que usted, claro que sí, abuelito, aquí está, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Estamos abriendo puertas. En un momento preguntamos y también nosotros no nos da pena de preguntar con ellos o decirle, enséñanos esto, nos interesa, porque pues estamos colaborando, ¿no? Entonces, el otro, seleccionar 5 compañeros a quien regalarle una ofrenda. En este ejercicio, yo les voy a pedir a ustedes que busquen a un compañerito, a un hermanito, a quien le den una ofrenda. No les estoy pidiendo que les regalen millones, no, de ninguna manera. Desde sus posibilidades, escojan a 5 compañeros que le quieren regalar. Claro, ¿de qué? De lo que les enseñaron los abuelos que ustedes le pidieron. ¿Ah? A lo mejor hacer collarcitos, no lo sé, de su creatividad. Recuerden que Xochipilli, dentro de los imanes, y que mañana lo vamos a ver, nos habla de eso, de la creatividad. Yo les decía, crea, cree primero en ti para crear, para que tú disfrutes esa creatividad. A lo mejor, lo que les decía, ¿no? A lo mejor hice yo una máscara, 2, 3 bastones, pinté. Pues eso es lo que les voy a regalar, hermanito, hermanita. Eso es lo que yo te ofrendo. Con el Padre Universo, con la Madre Xochiquetzali, con todo lo que vibra y no lo puede decir perceptible, y con toda la Madre Tierra. Esto es para ti, con mucho amor y con mucho respeto. Inclusive una piedrita de río. Lo que vale a veces es la intención, pero sí, hay que saber regalar. Escoger, realizar para lo que queda del ciclo. Seleccionar así. Escoger un arte a realizar para lo que queda del ciclo, ¿no? A lo mejor es curar con las manos, a lo mejor son masajes, a lo mejor son pintar, escribir en el Amoshli. Bueno, hay un compañerito que pues casi no se conecta con nosotros, pero nos visitó a partir del mes de abril, mayo, junio, julio. Aquí anduvo en la montaña, el hermanito Agustín. Él es chicuaseo, celos. Y él es muy bueno para dibujar, para trazar el Amoshli, ¿no? Y aproveché yo, hermanito, ten, tú trázalo todo. Estudiamos con él Tonalpoali, estudiamos la lengua náhuatl, inclusive yo lo llevaba con el abuelito Lencho a alguna ceremonia, lo llevé, ¿no? Que fuimos a la cuevita y a entregar la ofrenda. Venga, hermanito, vamos a acompañar al abuelito Lencho. El abuelito Lencho es uno de los abuelos, uf, muy compartido, muy desprendido de sus cosas, de su conocimiento. Les enseñó muchas cosas, al igual que el otro hermanito, ¿no? Que su yerno, don Enrique. Así, y lo sirve con ellos, su comunicación fluida es en la lengua náhuatl. Yo les decía a los hermanitos, ¿quieren aprender la lengua náhuatl? Los voy a llevar a una comunidad donde hablan totalmente la lengua náhuatl. Los niñitos chiquititos hablan náhuatl. Si tú no les hablas en español, les hablas en náhuatl, uf, y se aprende más el náhuatl escuchando y hablando, ¿no? A todo esto lo que yo les digo, pues, lo que queda en este ciclo, que terminamos el año Maslaxi Tecpatle el día 12 de marzo, nos queda tiempo, ¿no? Por eso les dice, terminando este taller intensivo, el día 21 de septiembre, iniciamos un nuevo taller.
que es de Tonalpoali, de Tonalá. Y el día 13 y 14 de septiembre vamos a, este, justamente, vamos a tener un curso intensivo que va a ser los domingos y sábados en la mañana. Ya les envié a ustedes la invitación. ¿Qué quiero hacer? Para ese día de reunirnos, nos vamos a reunir en el Calpulli, Huitzilin y Pañayecas, que está en Villa Cuauhtémoc, Portoluca, Oxonacatlán. Nos vamos a reunir, les voy a enviar la invitación para que nos platiquemos. Es el plan de aquí al año Omeacas. En el año Omeacas vamos a tener la ceremonia del fuego nuevo. Iniciamos con el año Setochli, con uno conejo, con un nuevo ciclo de 52. Quizá yo ya no lo vea culminar los 52 años, pero espero yo, ¿no? Pero vienen nuevos hermanitos, aquí hay que trabajar. Dice un abuelito, no, pues si te falta, ¿no? Sí, pero yo no tengo asegurado toda esta vida. Si yo puedo juntar a los abuelitos, a los hermanitos, a los calpuli, lo vamos a hacer. Y es uno de mis sueños. Un día salir aquí de su hogar cuando guste, ir a un calpuli, estar una semana en otro calpuli, otra semana en otro calpuli. ¿Por qué no irnos hasta el norte? Estoy en eso, debiendo mi visa para poder viajar a Estados Unidos, ir a visitar a los hermanitos. No, pero no nada más. Ya llegué, hermanito, ya. ¿Me puedo poner a dormir? No, a ver qué hacemos, hermanito. Armamos un curso con tu gente, con tus hermanos, qué necesitan y si yo puedo les comparto sabiduría y conocimiento. Eso es ser Ozomatli, ¿no? ¿Cuál es tu función en tu calculi? Una pregunta. Pero para poder entender qué es un calculi, ¿alguien me puede decir qué es un calculi, hermanitos? ¿Qué más? Sí, hermanito Enrique, ¿qué es un calculi? Bueno, para mí el Calpulli es un conjunto de familias extensas que se dedicaban a producir eh, ya sea maíz o todo lo de la milpa, maíz, calabaza, chile, y ese calpuli tenía que convivir con otros calpulis para intercambiar estos productos, además de que todos los productos también iban hacia el Tlatoani, hacia la cabeza de esa nación. Eso sería un calpuli. En algunas partes dice que eran 9 familias. En otros escritos dice que podían ser más de 9 familias, que era un conjunto de familias. Por decir, era un barrio, como conocemos ahora los barrios. Sí, eso es lo que yo sé que es un calpuli, maestro Yao. Caso Kamate Nognitsi, le agradezco infinitamente, hermano. Paso Camate. Dentro de la gramática, eso es la parte filosófica que nos acaba de decir. Dentro de la gramatical es casa, ¿sí? Casa. En nuestro cuerpo, ¿qué es? Casa, ¿sí? Casa. Puli es donde brotan, donde hay mucho. Es como decir, lugar, espacio, en el espacio, tiempo, ¿no? Hay muchas casas, y son muchas casas, son muchas personitas, son muchas familias, como dice el hermanito Enrique, son muchas familias. Pero estas familias, estas casas, estos templos, están enfocados ¿a qué? Y eso todavía se vive en el Estado de México, aquí en su pueblo también. Estaba platicando con el abuelito Nahuizipac, le dice, oye, hermanito, aquí hay un pueblo, se me fue el nombre, por el Estado de México,
Dice, aquí hay un pueblo donde todo el pueblo son danzantes, o sea, danzantes de concheros. Todo el pueblo. Pero aquí adelantito hay un pueblo donde todos ellos plantan plantitas frutales de orquídea, todo lo que se refiere a plantas. ¿Quieres alguna planta en especial? Vete a ese lugar. Tú encuentras de todo. ¿En serio? Sí. Ese pueblo que está de este lado, ajá, se dedican a hacer todo la alfarería. Ollas, jarros, tazones, todo lo que tú quieras, lo encuentras ahí, ¿no? Órale, qué bonito, ¿eh? Dice, y aquí hay un lugarcito. Todas las familias, casi, no es que casi todos, son albañiles. Hay otro pueblo que casi todos son temascaleros, todos conocen el temazcal, ¿sí? Entonces, un calpulli es un grupo de personas quienes aprenden, conviven y actúan y hacen que la vida, ¿no? Y hacen que la vida sea más amorosa. Ahora bien, dentro de este calpulli que estamos nosotros, claro que el día de hoy estamos 15, pero somos más, hermanitos. Créame que esta clase, los que asistimos en esta clase en vivo, llegamos a tener pues, esos 15 hasta 20 y mucho 25. Pero los que ven de manera diferenciada son como 10. Y en el YouTube, pues llegan a ver algunos videos. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Y créame que en este cálculo yo tengo de todos los hermanos, que son buenos para la tecnología, que son buenos para temas, que son buenos para la palabra, que son buenos para dar masajes, que son buenos para trabajar con la mente, con la arte, con la pintura. Tengo a muchos hermanitos que son así, ¿sí? Ahora, es tomar esa responsabilidad como ese monito, ¿no? En la manita de monito, perdón, en la manada de monito. ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer? Y yo les agradezco, he tenido a muchos hermanitos dentro de este grupo que me dicen, maestro, y no lo dicen solo de palabras, sino que lo demuestran. ¿Qué necesita más? Ujole, ¿qué? Lo que necesito es de su apoyo. ¿En qué? En la tecnología, en hacer eso. ¿Qué hay que hacer? No, pues si quiero que me conviertan este documento en Word. Ahí está. Es que no me da tiempo a escribirlo en texto los cuentos. Ahí está, maestro. La hermanita Lupita, que no sé si esté ahorita en la clase, pero en verdad le agradezco infinitamente. Ya me lo escribió los cuentitos. Y llevo 4 cuentitos. Los escribió en español y yo, pues ya, me los sé de manera oral, los traduzco en náhuatl, o le pido al hermanito José Gerardo, pues es parte del equipo, pues, cumple con tu función en el calcule, a escribir, ¿no? ¿Para qué? Que tendríamos un cuento, un poemario, como 4 poemarios tenemos. Recuerden que yo les fui mandando cada uno de los hermanitos su poema muy personalizada. Ah, es Omesipaclia. Omesipaclia, le escribimos su poesía en náhuatl en español, ¿no? De los días, poemas a los tonal. Lo que no nos hemos hecho es sentar. Vamos a, vamos a editar, aunque editemos 2, 3 libros. Yo le decía a un hermanito que tiene un editorial de libros, le decía yo, si te pago por 50 libros, sí, no, pues tanto. Pero dice, vas a guardar tu PDF. Si quieres otros 50, yo te imprimo otros 50. Conforme los vayas vendiendo, te los voy editando. Qué bien, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a un enfoque, a un pensamiento. ¿Cuál es mi función? Un ejemplo, los que
tenemos una familia, no hijos, pareja o lo que tengamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿No? Yo le decía a mi hijo, le digo, mi responsabilidad es traer el sustento para nuestra familia, mijito. ¿Cuál es tu función? Ayúdame a mantener limpio la casa, ayúdame a mantener limpios los sanitarios, ayúdame sacando buenas calificaciones. Me doy bien pagado por tus calificaciones, mijito. Me doy bien pagado por tus calificaciones, mijito, ¿no? Debemos de saber cuál es nuestra función y vamos a hacerlo con esa alegoría, con ese amor, con esa actitud, ¿sí? Hermanito Enrique, lo escuchamos. Sí, maestro, ya antes de que se me olvide, con respecto a los calpulis que estaba comentando, aquí en Villa Cuauhtémoc están también nuestros hermanos otomíes que hacen tapetes, unos tapetes hermosos que viajan, creo que ya para todo el mundo. De los jarros y el árbol de la vida que usted estaba comentando es en Metepec, también es un pueblo mágico muy productivo. En el Estado de México hay muchísimos grupos, muchos calpulis en este caso, que su producción ya es mundial. Está Iztapan de la Sal, también hacen la sal, cultivan la sal, cultivan también el mezcal. eh, Hay diferentes pueblos. Hay otro pueblo donde, así como comentaba usted, todos se dedican a tejer y tejer gorras, suéteres, gabanes, todo, todo, todo. Y hay un lugar donde se reúnen y están platicando como normalmente, pero ellos están siguiendo con su tejido. Son maravillosos y fabulosos para estas artes. Así hay diferentes, hay algunas que bordan, unos manteles, unas servilletas preciosas. Inclusive, pues, es el Conaculta, tiene algunos libros de estos hermanos artesanos que han ganado los primeros lugares. Y otro ejemplo de Calpulli, maestro, ahora que hay mucha lluvia y que en los tambos se queda el agua por unos 2, 3 días, y entonces, como dice usted, el atl chinoli, con el sol y el agua, y empiezan muchos larvas de, de mosquitos, ¿verdad? Y abajo se hacen muchos calpulis, así pedacitos y pedacitos de casitas de ellos, pero así como cacahuatitos se van formando, y digo yo, esos son los calpulis, así son los calpulis. Me imaginé eso, ahora que hay tanta lluvia. Gracias, maestro Yao. Gracias, hermanito, por compartir su experiencia. Sí, es eso, ¿no? Pertenecer a un calpuli es sentirte orgulloso de decir, yo soy de este calpuli. Ahora, ¿cuál es mi petición con ustedes? Que hagan su propio calpuli, ¿no? Yo, si me lo permiten, los puedo ir visitando, los puedo guiar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero hagan su calpuli. Dicen algunos hermanitos, como dice el hermanito Enrique, deben de ser 9. Y si no son 9, no es un cálculo. Discúlpame, pero no es un cálculo. ¿Por qué? Porque no cumple con los estándares. Cálmate. Ustedes con su familia pueden hacer un cálculo. Con sus hijos, con sus sobrinos pueden hacer un cálculo. Apenas anteayer, yo le decía a mi hija, digo, amor, ¿por qué no aprendemos a crear materiales didácticos para la enseñanza de la lengua náhuatl? Y me decía ella, justo eso le iba a decir a usted, papi. Dice, ¿por qué no hacemos? Ella está estudiando para maestra de educación primaria. Y entonces me dice, sí, es lo que yo le iba a decir. Si yo quisiera hacer dice, un tesis, un trabajo, un proyecto, quiero de la lengua náhuatl y quiero que usted me ayude. Sí, dice mi hijo, yo también. Dice mi hija, yo también.
Qué padre, ¿no? Que juntos trabajemos. Igual otro hermanito va a decir, yo también quiero unirme a tu equipo. Lo importante es hermanar. Y la hermandad no es que llevemos la misma sangre de papá y mamá, la hermandad nos une. A que seamos creativos, a que seamos un ¿qué? Un Xochi Pili, que seamos el hijo de las flores, a crear, a hacer. ¿Sí? Hermanita Leti, la escuchamos. Ah, ya, listo. Temas tienes que tenía mi micrófono. ¿Sí me escucha? Sí, hermanita, la escuchamos perfectamente. Sí, era lo que le iba a comentar. Justo lo que dijo al final de los calpulis en una, eh, en el temazcal de la hermanita Azucena y del hermanito José Luis. Ellos están muy enfocados en los niños. Entonces, pues yo comparto con ellos, con la hermana Flor, con la hermana Ana, con mi compadrito Toño. Entonces, nos reunimos pues así como que seguido. Y justamente ahí en el calpuli de la hermanita Azucena, me dice un niño, dice, Leti, tú tienes tu temazcal, pero como diciéndolo también en calpuli, ¿no? Y le dije, no, no, le digo, no, no tengo temazcal. Le digo, ah, no, sí, le digo, tengo muchos, tengo muchos. Le digo, porque finalmente es, para mí, es una parte, pues que no solamente como usted dice, ¿no? O sea, sí tener nuestro calpuli y hacerlo así en la casa, porque aquí es lo que yo les digo, aquí en casa, ¿no? Pues nada más somos mis dos hijas, mi papá, mi esposo y yo, pues estamos aquí en casa, pero pues mi papá es un señor ya grande, pues que finalmente trae sus creencias, trae su sabiduría también, pero está como más criado en lo de la religión y todo eso, pero él respeta lo que a mí me gusta. Y le digo, pues, ¿sabe qué? Mire, vamos a hacer esto. Y él se deja guiar y ya yo le explico lo que usted nos comparte, le explico a mi hijita también, mi esposo lo escucha y dice, no, de verdad que es eso. Le digo, pues sí, le digo, es que un calpulli es un equipo, es un, es como un equipo de fútbol, es como un equipo de fútbol, porque unos van a ser delanteros, el otro el portero, entonces ahí vamos a tener todos y pues como todos nos vamos a trabajar, pues llegamos a casa y también todos pues apoyamos, ¿no? Y de igual manera cuando compartimos con los hermanos, pues como dice, no nada más es ir, sino es en que te apoyo, qué puedo hacer yo para contribuir en esto. Entonces, sí, sí se me hace muy bonito estar en eso del Calpulli, Temastiani. Y eso era lo que quería compartir. Ah, y también quería compartir que pues a mí me encantan hacer mandalas. Me encanta hacer mandalas y y con mi hijita, con Leslie, hemos estado haciendo, porque también es una parte de compartir con los hijos, pero también es parte pues es como una terapia, Temastiani. Es una terapia muy bonita porque pues te relajas, es algo muy bonito y lo estás compartiendo pues con la familia y es un arte que se me hace muy bonito, que se me hace muy, muy bonito. Mire, le voy a mostrar una, a ver, permítame. Tiene uno de fondo. Sí, sí, es que la iba a quitar, mire. Ya, sí. Y esas son las que hacemos con mi hija y esta es la que hizo apenas, mire.
Ujú. Entonces apenas ya aquí la estamos terminando. Y esto es como una terapia para mí que lo comparto igual con los hermanos, con los calpulis, para, pues, ¿cómo se podría decir? Pues para sumar, el estar ahí pues, compartiendo con los hermanos, ¿verdad? Y es, dar talleres, enseñar, y a lo mejor usted me puede enseñar, como ahorita usted nos está enseñando el náhuatl, y así vamos creando, como lo dijo, ¿no? Y eso me encanta, Temacheni, sumar, y si sé algo, ¿por qué no lo comparto? ¿Por qué no he de compartirlo? Porque si no, entonces, pues se pierde. Y ese era mi compartir, Temacheni. Kamati. Tlazocámate Nognetsi, le agradezco, hermanita. Sí, justo eso, ¿no? Justo eso de tejer nuestra hermandad, de tejer nuestro campo. Me da mucha risa que una vez un hermanito me llamó. Ah, pues, ¿qué pasó? Oiga, usted es el maestro. Ya, sí, soy yo. ¿Cómo está usted, hermanito? Y siempre de hermanito, no de hermanito. Me dice, si no es mucha indiscreción, ¿usted es de la religión de los testigos de Jehová? Le digo, Dios me libre. Dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Porque ellos son los que hablan de hermano. Tú para mí eres un hermano y yo te quiero. Y te quiero mucho, ¿no? Entonces es que no es tan solo eso, es que tenemos ese pensamiento que solamente puede ser hermano. No, somos una hermandad. Y al ser una hermandad, debemos de encarnar justamente a Xochipilli. Xochipilli es crear arte. Y creemos que nosotros crear esto es pintar un cuadro, hacer escultura, hacer música, hacer teatro, hacer poesía. No, va mucho más allá, Xochipilli. Es tener la palabra como medicina, es saber desenvolvernos en la parte de la oscuridad y de la luz. Saber cuando yo digo, yo soy luz, el hermanito necesita mi luz, pero también el otro hermanito necesita mi oscuridad. El otro hermanito necesita mi paciencia. Sabré cuándo es el momento de poder ayudarle. El otro hermanito necesita mi rapidez. Actúo rápido porque el hermanito necesita mi apoyo. Por eso es que les puse esta presentación. Permíteme tantitito, hermanita Mari. Osomatli Xochipilli, su regente. Pero en la trecena, chequenme ustedes. Pastecas, Cuauhtliocel. ¿Qué quiere decir? Que yo soy medicina, con mi arte puedo curar. Y como dice la hermanita Leti, es una terapia. Déjelo de esta manera. Va aquí, va esto. Lo vas a ir tejiendo y en este tejido le puedes ir haciendo tu recito, tu intención. Fíjense, a veces les causa risa a algunos que les he dicho. Hasta para comer hay que hacerlo con una gran ceremonia, ¿no? Pues comiendo. No es que porque agarres contenedores, no, 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 no. Que lo estás llevando a tu boca, lo estás disfrutando. Y así lo va a disfrutar todo el proceso. ¿Eh? Está haciendo medicina para mi cuerpo. Celos, como regente, justo eso. Yo soy un águila ocelote. Sé cuándo debo de actuar como el águila, rápido. Y sé cuándo hay que tener paciencia. ¿No? Por eso es muy importante que nos aprendamos los signos y sus regentes, las trecenas y sus regentes. Ahorita estamos en la trecena Seyeyeka, su regente es Chantisco, la energía interna, el calor, la empatía, ser empático, comprender al otro, no juzgarlo, comprenderlo y amarlo, porque créanme, se lo digo yo de manera personal. Ha habido momentos que no quiero que me digan, es que lo hiciste mal, es que lo hiciste bien. Lo único que necesito es que me digan,
te quiero mucho, te entiendo, pero porque te quiero, porque te amo, te comprendo. Y a veces no encontramos esa persona. ¿Quién podemos? Ah, pues conmigo mismo. Te entiendo bien, ya. Lo hiciste muy bien. Sí, te equivocaste, no te preocupes. Vamos. Se siente bien bonito. Háganlo. Hermanita Mari, por favor. Ujú. ¿La escuchamos, hermanita Mari Santos? ¿No? Ya, gracias, buenas noches. Hermanita, Pues, buenas noches, sí, buenas bienvenida. noches. Sí, mire, yo a usted le he estado siguiendo desde hace tiempo atrás de todo esto, ¿no? Me encanta mucho su palabra medicina. Yo empecé este camino, yo soy contadora fiscalista. Yo dije, yo no sé por qué me guía hacia ese camino, ¿no? Ahorita actualmente también, aparte de mi oficio, pues doy temazcal, pero el camino me está guiando hacia puras mujeres, pero se me ha dado en ayudarles a sanar su útero. Entonces, damos todo lo que es lo que es la mujer, sí, como tipo círculo de mujeres, pero más a profundidad, llevarlas a que pues, somos curanderas, las mujeres, recordar quiénes somos, ¿no? Y todo lo que usted explica, yo no había levantado la mano porque en primera no sabía ni cómo se ponía la imagen, ya aprendí, pero a lo que voy es que yo hice mi búsqueda de visión porque después iba yo a pedir como mi sembrado de nombre. En la búsqueda de visión, cuando yo la hice dentro de un temazcal oscuro 4 días, sin comer y sin tomar agua. Y ahí se me presentaron los 20 tonales, pero más brillaba mucho el osomati, brillaba mucho porque yo me asomaba al ombliguito del temazcal y cuando daba una rendejita el sol, entraba una lucecita, me asomaba y mi cara se veía como un changuito. Yo decía, ay, ¿por qué un changuito? Y así, ¿no? Bueno, cuando me dieron mi sembrada de nombre, eh, no sabían que yo daba temazcal y el temazcal se llama igual que yo. Y el abuelo que me dio el nombre no sabe cómo se llamaba ese temazcal, ¿no? El temazcal se llama Yayokisipaki y mi nombre que me dieron fue Yeisipaki Cocoxi. Entonces, desde que me dieron el nombre empezó a fluir mucho la parte de la mujer, empezar a ayudarles. Y entonces he formado como 5 círculos diferentes y con unas trabajo una cosa, con otros trabajo otra, pero todo es en base al útero de la mujer, porque me he encontrado que las mujeres no nos damos ese tiempo de sanarnos nosotras mismas. Dejamos que todo el mundo llegue ahí y pues los atendemos a todos, pero nosotras no nos atendemos. Y entonces se despiertan muchas enfermedades. Y les explico pues todo lo que yo he aprendido y lo que he experimentado en la vida de, del movimiento de los elementos todo, y el universo. Es muy padre, la verdad, todo lo que, y con su palabra de usted, no, hombre, pues haga de cuenta que estoy en un universo navegando. Me cuesta trabajo el náhuatl, pero ahí estoy, algunas palabras aprendiendo. Pero la idea aquí es de que si estamos formando, yo creo que sí voy a formar el Calpulli con mujeres y con todo el que se acerque, ¿no? Pero ahí donde yo lo doy es una fundación y llegan muchos jóvenes a pedir la ayuda de sanarse ellos porque no encuentran su camino. Entonces, ahorita el próximo domingo les voy a dar van a conocer un temazcal, pero son puros jovencitos. Pero dicen, es que tú dale, abuela, porque el vapor que sale del temazcal es muy amoroso, muy bajito, porque a los jóvenes no les gusta el calor, así de, no, siento que me ahogo, no, no, y se salen disparados, ¿no? Y la idea es de que se mantengan adentro de esa nave transmutadora que gira y gira, ¿no? Y es lo que uno los lleva a eso.
Y entonces le digo ahorita que vemos lo del osomatli, dije, ay, es que yo el osomatli no lo puedo olvidar, lo traigo aquí. Y le decía al abuelo, ¿y yo por qué soñé el osomatli? Dice, porque para el otro año vas a andar como el osomatli, para arriba y para abajo. Porque yo también a veces voy a competir y representar a México a otros países en carreras. A veces corro medio maratón, 10 kilómetros, pero es a nivel mundial. Entonces, así anda mi vida, yo me curo. Me dicen, ¿y usted cómo se cura? ¿Cómo se...? Digo, pues yo me voy al cerro y allá el espíritu me da como fuerza, pero yo corro a un nivel de 3000 metros, me subo al nevado, subo, bajo. Digo, ya mi vida es así, y por eso dice el abuelo, es que el próximo año vas a andar como el osomatli para arriba y para abajo. Dice, pero eso te da fuerza, pero yo, yo regreso a mi casa, pero mire, bien regenerada, y luego ya doy el temazcal, y lo doy yo sola, o sea, pues somos mujeres, no puede entrar otra energía de hombres más que la pura, el de mujer. Y y pues ahora sí que yo comparto lo mío, lo que este camino me ha dado hasta ahorita. Dije, yo no sé por qué tengo que hacer eso, si realmente, pues yo tengo mi oficio, ¿no? Pero me sale como dentro del corazón hacerlo. Y yo siempre lo que yo les pido a mis hermanitas es aportación voluntaria y que lleven su frutita y eso nos compartimos cuando salimos del temazcalito, pero salen contentas, fascinadas, les enseño, hagan su falda, porque les pedimos una falda, pues que sea roja, como parte de que ellas, y luego ellas hasta las bordan. Dice, no sabemos bordar, pero pues le aprendemos. Y así nos va llevando el camino. Y por eso ahorita que usted decía, pues todos nos vamos uniendo, ¿no? De una manera u otra. Y finalmente somos un petate porque alguien decía, es que los abuelos de antes veían el universo y los planetas los veían como hermanos y las galaxias como, ¿cómo se llaman? Las veían como, no me acuerdo qué decían, pero al final nos uníamos todos y formamos un petate. Ellos venían y plasmaban lo que veían en el universo, lo plasmaban aquí, en la vida terrenal. Y cada día pues nos enseña todo eso. Y yo me aprendo bien sus cuentos que menciona. Digo, no había levantado la mano porque dije, ¿cómo le hago para eso? Pero ahí andaba investigando hasta que le encontré. Pero la verdad, abuelo, pues yo le agradezco su medicina porque llega muy profundo al corazón. Y sí, ya voy a aplicar varias enseñanzas de usted. Por ejemplo, cuando doy el temazcal en la parte del agua, vamos a dar la vibración del agua. O sea, cada uno de los elementos los vamos a ir plasmando para que vayan ellos aprendiendo porque terminan maravillados de la cultura. Pero todo es, yo creo que esa es la tarea, ¿no? De compartir conocimiento con los hermanos que sí tienen el llamado, pero no saben por dónde caminar. Y es ayudarles, ¿no? Como los carrizos, a irnos juntos por los caminos. Gracias, Tazokamati, abuelo. Tlazocamati, Nocnitzi, Mari. Realmente es eso, hermanito. Yo siempre les he dicho, yo no los voy a obligar a un calpuli puros hombres, no, puras mujeres. No, como se sientan bien. Lo más importante es lo que nos enseña Xochipilli, es cómo tú te identificas. ¿Cómo, cómo me veo yo o cómo me gustaría que me vean los demás y fluyo, ¿no? Ahora, decían unos hermanitos, oye, pero ¿por qué te colo si en tu... A uno de los abuelitos, dice, ¿por qué te colo si en tu tonal y tú no eres te colo? Mm, aquí está, miren, yo, tu servidor, soy Ocelot, mi regente, Tlazoteot, la que va tejiendo, que tiene su hilar. Y es lo que me encanta hacer, hermanitos, tejer comunidades, ¿no? Me encanta. Me decía una hermanita, un hermanito, hermanito,
yo realmente no tengo mucho recurso económico, pero una actividad que usted haga, yo con el trabajo, el tequio que yo haga, le pago. ¿Va? ¿Entiende? ¿No? Inclusive dentro del círculo, ellos están en el quinto círculo, son muy jovencitos, pero muy aplicados. Y créanme, me recuerdan a mí, me dicen, abuelito, ¿quiere flores? ¿Necesita velas? ¿Necesita copal? Digo, sí, un poquito. Aquí está, ¿no? Y yo así me fui metiendo, esa fue mi estrategia. Y una vez les dije a ese abuelito, ¿cuál es la estrategia con la que yo puedo adentrarme en el círculo? Y les platiqué mi historia. ¿Qué te están haciendo? Y luego me dicen unos abuelitos, oyes, ya ahora, sí, dígame abuelito, ¿quiénes me recomiendas para que me ayuden en el trabajo, no? Fulano, 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 fulano. Y ya les llamo, ¿saben qué? El abuelito necesita esto. Aprovechen la oportunidad. Pregúntenle, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces, aquí miren, está mi tecolote. La casita está con el tecolote. Claro que lo vamos a leer cuando lleguemos a hacerlo. Pero fíjense, una casita que está bien estructurada, allá adentro tiene el tecolotito. Y el tecolotito te mira de frente, no. No, no, de frente. Ese soy yo. Y eso es lo que yo te doy. Esto es lo que tengo, esto es lo que hay, ¿no? Y me gusta mucho el cuespale, porque me encanta empoderarme y ir hacia donde yo quiero, de huevo escoyote, ¿no? Entonces nosotros podemos escoger. Espero yo antes de terminar este año armar un tallercito de cómo leer el amor solamente los días, las trecenas. Hermanitos, ¿qué les puedo decir? Yo quisiera ah, hacer mucho, pero a veces los tiempos, ¿no? Y como dice la hermanita Mari, mi caso es mi trabajo, es como maestro de educación primaria, pero a mí todo esto me fascina y me encanta tener a 2, 3, 4, 5, a 15 hermanitos que quieran recibir esta información. Aquí está. No voy a estar sin Xochipil. Esta plegaria, espero que ustedes lo puedan usar, si ustedes lo quieren. A mí me ha servido. Le pueden agregar, le pueden quitar. Nimisla machilila no chitlen tinechmaca, wantlen amo tinechmaca. Te agradezco desde mi sentir todo lo que me das, todo lo que no me das. ¿A quién le estoy diciendo? A Xochipil. Ni mocnoteca shinechmaca no yol chicagualis, quien a quetzamani chipawa. Te suplico, te pido o anhelo que me des mi vida con esencia pura, como el agua inamovible. Cuando yo soy flor, medicina, me convierto en esa agua inamovible. Ah, es que eres un barbero. Tranquilo. Es que tú eres un gran. Sí, tranquilo. Me gusta mucho el videíto que sale en TikTok, dice, del niñito, ¿no? Que tiene grandes sus orejitas. Le dice, no sé si su mamá o su tía, que es niño. Y si te dice la gente, ay, niño orejón, ¿qué les vas a decir? No importa, yo guapo. No, esa es esa actitud. No me importa, yo me siento guapo, dice el niño, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Es que yo estoy seguro que soy medicina, quizá para ti soy veneno, pero yo soy medicina. Ni mocalactia, nochipa, ni quilnamiquis, ni nemisquen, ni nechyecanas. Me comprometo siempre a recordar el vivir como me guíes. La energía de Xochipil está vivo, hermano. ¿Y por qué? ¿Cómo está vivo? ¿No? ¿Cómo está vivo? Créame que cuando nos convertimos creativos, cuando nos convertimos en esas energías que nos conectamos, todo vibra, ¿no? Yoli vida, a Quetzamani agua inamovible, a la, es la raíz de Ad, que Quetza es pararse, agua que se para, que se eleva, mani,
Mani está inamovible, inquieto, sin moverse. Yol, ¿no? Yao, celos, Aquetzamani. Entonces, para declararnos, tenemos que decir, es una máxima, es una declaración, es un ni yol ya o celo a Quetzamani. Ni yol. Yo soy un espíritu, yo soy una vida, yo soy un ser que vive en armonía. Ni yol ya o Quetzamani, ya o celo Quetzamani. Este ya o celo, ¿no? Es de mi nombre. Yo soy el agua inamovible. Porque nuestro cuerpo está hecho 75% de agua. Yo soy ese agua inamovible. Que tú me insultas, que tú me grites, tranquilo. Mm. Y es tu mejor arma. Que alguien te empiece a gritar. Lo aprendí con unos abuelos. Que no crean que yo era de que me dicen una cosita, a ver, pues cómo, de cuánto nos toca. Pero ya no. Aprendí de que yo la Quetzamani, una vida inamovible. Tonal Quetzamani, una energía inamovible. Nahual Quetzamani, un espíritu inamovible. Sí, son palabras que no los podemos aprender. Este lo podemos apuntar, miren así. Yol Quetzamani, esta es una palabra junto, una vida inamovible. Tengamos ese Yol Quetzamani, una vida inamovible. Y nada nos va a perjudicar. Tonala Quetzamani, una energía inamovible. Nehua, para los que están estudiando náhuatl, todos los lunes hay clases de náhuatl básico con el hermanito José Gerardo. Entonces, Tonala Quetzamani es yo soy una energía inamovible. Nehua ni Tonala Quetzamani, yo soy una energía inamovible. ¿No? Nehua ni Nahuala Quetzamani, yo soy un espíritu inamovible. Nadie me vence. Es una máxima que podemos hacer, ¿no? Ahora, podemos decidir ser felices, vivir amargados, vivir enojados y disfrutar la vida, ¿no? Nosotros decidimos, ¿sí? ¿Qué ejercicio vamos a realizar? Termino la clase con qué ejercicio. 1, hacer ayuno de tristeza, desánimo, negatividad, potenciar la creatividad, ver la vida con la actitud positiva. A partir de hoy y mañana, hasta las 6:45, si ustedes quieren, si no toda la vida. Seamos felices. Tengamos ese ayuno de tristeza. Claro, también hay que entender eso de que, como hago ayuno de tristeza, todo el día me la paso riendo. No, 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 no. Hacer ayuno de tristeza es no deprimirte, haciendo conciencia de que no, ¿por qué te tienes que deprimir? ¿Por qué te tienes que desanimar? Voy a potenciar mi creatividad. Puedo estar haciendo arte y no me puedo estar yo riendo, pero yo sé que estoy conectado con ese arte. 2, compartir acciones, emociones, sentimientos, trabajo, palabras con la mejor creatividad. Si yo voy a dar una clase, voy a hablar con la mayor creatividad. Si yo voy a ayudar a alguien, pongo mi mayor esfuerzo por crear. 3, al despertar, mirarse al espejo y prepararse, transformarse, analizando cómo disfrutar el día con la actitud de Osomar. Eso a todos nos ha pasado. Me despierto, veo el espejo y lo primero que voy a hacer, pintarme una sonrisa para mí. No, el día de ayer, yo les mandaba una sonrisa mía. Es lo que les puedo regalar yo, ¿no? Les decía, no
bloquees, no detengas con tu mente lo que el universo te da. Porque a veces el universo te da un día soleado y dices, uy, qué calorón que está haciendo. Te puede dar un día nublado, fresco. Ay, qué frío hace. ¿Qué se trae contra mí este frío? Disfrútalo, pero sobre todo, ámate tú mismo, ámate tú misma. Si no te amas ni a ti, ¿tú crees que alguien va a venir y te va a amar? Sé tú, como decíamos con el ejercicio de agua, el principio que genera el agradecimiento, el amor. Sé tú, sí, cada uno de nosotros, porque nos encanta victimizarnos. Pobrecito de mí, pobrecito. No, yo soy el que creo. Yo quiero que me traten con respeto, con amor. Hermanito, se te quiere, se te ama, con mucho respeto. Recibe un abrazo. Y se siente bonito cuando te mandan un mensaje así. Hay que mirarnos en el espejo, ¿sí? Mi campeón. Ah, dice una canción, ¿vale? Siempre amanezco guapo, pero el día de hoy exageré, ¿no? Es eso, porque si nosotros no nos animamos, no podremos ser Osomatli, no podemos ser Xochipilli ante los demás. Dibujar o escribir las anécdotas del día. Los abuelos los convierten en cuentos. Hermanitos, ¿no? Una anécdota que les haya pasado muy hermoso, escríbanlo, apréndenselo bien. Y después le pueden dar este enfoque como el enfoque que le dan los abuelitos. Dicen que una persona era una persona amargada, que todo, hasta lo bueno le causaba mal, ¿no? Y empiezan a contar su historia. Sí. Y es bonito. A mí me encantan los cuentos. Cuando vivía mi papá, mi mamá, pues ellos trabajaban en el campo. Yo crecí trabajando en el campo. Y no, me siento orgulloso de donde vengo. Entonces, como estas horas, estos días, alrededor del fogoncito ya preparó cafecito mi mamá, un atolito. Ahí está torteando las tortitas para cenar y nosotros estamos ahí. Como vamos al campo, teníamos nuestros chivitos, veníamos mojaditos, ya nos cambiamos de ropa o nos bañamos y estamos templando de frío, calentándonos el fogoncito. Y decía mi papá, dice que un día había un abuelito y todos disfrutando de ese cuento, ¿no? Y todos esos cuentos, todas como anécdotas, siempre van enfocados hacia un consejo, hacia una experiencia vivida, pero te dice, no hagas esto, no hagas el otro. Mañana les cuento el cuentito, creo que a muchos ya les he contado, del burrito con su amigo el marranito. ¿Ah? De eso habla. ¿Y por qué les quiero contar eso mañana? No hoy. Mañana, mañana a estas horas estaremos vibrando con la energía de Malinali, medicina, Técate. Bueno, pues hermanitos, escribamos, ¿sí? Hagamos que este plano existencial sea más ameno, sea más disfrutable. Mañana tendremos 2 clases, les anticipo. Mañana vamos a trabajar con Malinali y también con los otros 5 y Mantli, la hora que nacimos y el cuarto de hora. Tlazocamati. No sé si tuvieran algo que compartir o alguna duda que tengan. De mi parte, sería todo, ¿no? Sí, hay un pueblo de puros músicos, sí, cierto, me lo platicaron. Que hacen puras petates, sí.
Hacer postres, sí, también. Es un calpuli, es un arte. Todo es arte. La vida es un arte. ¿Sí? Hermanitos, de mi parte sería eso. Estos son los ejercicios que nos toca realizar. Seamos un oso mágico. Ujú. ¿Los escucho? ¿No? Ujú. Ya se durmieron. No es Maestro, cierto. Sí, Yo sé que maestro. no. Tlacocamati, Temachani. Los sacamos de Nogni, sí. Sí, hermanito Pedro, ¿lo escuchamos? sí, para darle las gracias, maestro, por todo el conocimiento que comparte y pedirle que si nos manda el PDF de esta clase, maestro, porque estoy haciendo mi biblioteca para tener todo eso que es maravilloso y empezar a compartirlo con el círculo de gente que conozco, gnósticos, masones y de todas las ondas que hay. Sí, hermanito, enseguida nomás déjeme terminar la clase y con gusto se los comparto en el grupo. Gracias, mi maestro. Buenas PowerPoint. noches. Un Buenas noches, abrazo, hermanito. maestro. Un abrazo para todos. PowerPoint y PDF. Sí, Atimo se maestro. ubica. Ok. Timoitas que muestran Ogniwa. Ya no tenemos más clases, ¿verdad, maestro? Hoy. No, hoy es Ok. jueves. Mañana. 2. Mañana sí, doble Ok. clase. Ok, maestro. Buenas noches. Buenas noches.